Muy buenas y bendecidas noches, señores. Me adelanté muchísimo a las láminas, pero bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta. Gracias por su tiempo, gracias por soportarme. A veces siento que los aburro, que los duermo, no lo sé. Ayer no pudimos terminar, pero se los había yo comentado que no nos iba a dar tiempo. Déjenme ver, aquí está. Nada más déjenme checar que esté todo perfecto, que no haya problemas con el sonido. Ya saben que yo a estas cosas como que todavía no, ahí voy, ahí voy, pero aquí está uno primero, después le damos a listo, aquí está todo. Bueno, vamos a empezar, como siempre debemos de empezar las cosas de Dios. Eh, Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por las bendiciones recibidas este día, por tu sanidad, Señor, por tu provisión, por el pan diario, por todo lo que nos has dado, por el fruto de nuestro trabajo, por las cosas que siempre tú estás pendiente de nosotros, de que nos das fuerza y nunca nos dejas caer. Gracias, Señor, por los que hemos llegado a casa, por los que están en camino. Te pedimos que los bendigas, que cuides su camino y que los lleves con bien a su casa. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable por medio de mí, Señor, que me redarguya cuando esté haciendo las cosas mal. Pero sobre todo, Señor Jesús, tú que estás en medio de nosotros, te pedimos que todo lo que se imparta sea sana doctrina, que no nos envanezcamos y que siempre estemos a tu servicio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, de nueva cuenta, señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Vamos a tratar de terminar con el tema de ayer, que está muy interesante. Les decía yo al final como comentario que les daba las gracias porque me pusieron a estudiar mucho con este tema. Este tema nunca lo había dado, he dado muchas clases, varias predicaciones y nunca había tenido la oportunidad de dar este tema a pesar de que se supone que ya lo tenía un poco estudiado. Pues nos dimos cuenta de muchas cosas el día de ayer. Estaba increíble todo esto. Pero bueno, vamos a empezar. Ojalá el Señor nos permita. Señora Guadalupe, bienvenida. Que Dios bendiga su vida. Gracias por estar aquí. Vamos a terminar. Hoy sí terminamos y esperemos que cualquier duda, ya lo saben, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que necesiten una explicación más a fondo, por favor, ahí ¿cómo se llama? En el grupo me pueden mandar las preguntas que quieran, o en YouTube, también tenemos un canal en YouTube con el mismo nombre. Mándenlo por favor ahí. Pedrito, ¿cómo estás? Bienvenido, mi hermano, qué bueno que estás aquí, Pedrito. Ya te extrañábamos, Pedrito. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a toda tu familia. Bueno, como les decía, ¿no? Es un tema, a mí me fascinó. Encontré muchas cosas que había yo pasado por alto, como les había comentado. De hecho, vamos a iniciar. Les voy a poner la primer lámina que utilizamos el día de ayer para más o menos recordar, pero acuérdense que ya nos faltaron 2 puntos. Estábamos viendo las frases que dijo Jesucristo en la cruz. No son palabras, o sea, son palabras, pero todas juntas forman una oración. No encuentro mi index. Perdón, casi los traía puestos. Fueron frases que dijo Jesucristo en la cruz y de cada una de ellas vimos que nos deja una gran enseñanza. No solamente estamos acostumbrados a verlas así nada más como por encimita, ¿no? Ay, qué bonito, Jesús perdonó a todos, pero no vemos más allá. Ya vimos las primeras 5 frases. Vámonos a ir ahorita a la última, bueno, no, a la penúltima frase. Esta está tremenda, por eso ya no quise ayer seguirle porque necesitamos explicarla muy bien. Y esa frase está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, que dice así: Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La primera frase es consumado es. Vamos a ponernos un poquito en contexto acerca de lo que significa esa frase. Cuando fueron los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vivió, cuando estaba todo el grupo de fariseos, cuando estaban sojuzgados por Roma, todos ellos, que hablaban la gran mayoría hablaba el griego, el arameo y el hebreo. En esos tiempos, cuando alguien tenía una deuda
o había comprado una cosa así como en abonos, siempre que se pagaba esa deuda o terminaba de pagar algo, siempre se entregaba el recibo, así como ahorita nos entregan nuestro recibo, nos entregan nuestra factura, nos entregan lo que sea que nos tengan que entregar como título de crédito cuando pagamos esa deuda. Todos esos papelitos traían una palabra en griego que decía tetelestai. ¿Qué significa esa palabra? Consumado es. Esa palabra quiere decir que cualquier deuda que se hubiera contraído había sido pagada, que fue la frase que dijo Jesucristo, tetelestai, en griego. Ajá, ok, pero ¿qué obtuvo y qué pagó el Señor Jesús en esos momentos en la cruz? ¿Qué obtuvo? O sea, ¿cuál fue? ¿Por qué dijo consumado es el Señor? ¿Qué fue lo que se obtuvo ahí? ¿Qué deuda se pagó? Ok, como inicio les puedo decir que lo que obtuvo el Señor Jesús fue una tremenda, absoluta, completa, perfecta, increíble, asombrosa victoria sobre el enemigo y sobre sus enemigos. Ajá, pero lo más importante, lo que nos debe de importar, es que debido a esa frase de que Jesucristo estaba en la cruz, pagó el precio de nuestra deuda con Dios, pagó por nuestros pecados, pagó por mis pecados. Nosotros ya lo habíamos visto cuando vimos en la humanidad de Jesucristo, a Jesucristo hombre, nos dimos cuenta de que para que se pudiera pagar la deuda que teníamos que pagar nosotros con Dios, tenía que ser un hombre el que la pagara. Así como un hombre nos entregó, le dio las llaves de la creación a Satanás, así como un hombre le entregó en bandeja de plata el mundo a Satanás, Adán, estamos hablando de Adán, tenía que ser un hombre el que pagara esa deuda. Por eso Jesucristo, por eso Dios se encarnó en Jesucristo y fue el que vino a pagar esa deuda. Vamos a verlo. Ok, estamos viendo la palabra victoria, que es consumado es. Vámonos por partes para irla desglosando, para ver qué obtuvo el Señor Jesucristo. Primero que nada dijo consumado es, porque se acabaron los sufrimientos que él estaba pasando. Ajá, se acabaron los sufrimientos físicos. Cuando vimos el Calvario de Cristo, vimos todo lo que había sufrido nuestro Señor y Salvador. Ajá, todos los tormentos que le habían hecho judíos, gentiles, romanos, griegos, todo el que se le atravesó al Señor Jesús, todo el mundo le dijo de cosas, todo el mundo le hizo. Entonces, ya en ese momento, ya el Señor Jesús ya sabía que ya se iba a terminar, ya sabía que estaba terminando. Entonces, ahí lo primero que se consumó fue su castigo físico, su tormento. Ahí se acabó. Ya no podían hacerle nada más. En la humanidad, en el hombre Jesucristo, ya no le podían hacer nada más. ¿Qué más que pasó cuando dijo esa frase consumado es? En ese momento se cumplieron todos los tipos y profecías que señalaban al Mesías esperado por Israel, pero como el siervo sufriente. Ajá, vayan a leer Isaías 53, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se posará la mano de Dios, ¿no? El versículo 4 que dice, y por sus llagas fuimos nosotros sanados y todo. Está hermoso ese capítulo. De hecho, en la Torah, si es en la Torah, déjenme acordar si es en la Torah o fue una escritura, no sé, es uno de los últimos que se escribieron, creo que es la Torah del siglo II. Ahí todo lo que, bueno, en contexto, en la ley de Moisés, en la Mishnah, en la Torah, hasta el momento de la vida de Jesucristo, sorprende porque los rabinos tenían un desconocimiento de la palabra, igualito que pasa hoy con los curas y sacerdotes, ¿no? Que nada más nos dicen puras mentiras, que no nos dicen la verdad, pero ellos en su palabra, en la Torah, en todo esto, tenían una serie de profecías acerca del Mesías. Pero al paso del tiempo, en la ignorancia que tenían de no querer leer, de no querer enterarse, empezaron a esperar a un Mesías como un conquistador, como un rey, como un guerrillero, como un mercenario que viniera a librarlos del yugo de Roma. Pero si leemos la Mishnah, la Torah, la ley de Moisés, nos vamos a dar cuenta que el Mesías que venía era un siervo sufriente. Isaías lo profetizó perfectamente. Sin embargo, nosotros, bueno, los judíos seguían esperando a un Mesías así, un tipo Conan el Bárbaro, ¿no? Que conquistara con espada y todo esto. Después de la muerte de Jesucristo, por allá del siglo II, hubo otro consenso de rabinos
en donde se prohibieron otras cosas en la Torah. Se prohibieron dos profecías que jamás, 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 jamás se van a cumplir nunca más. Por eso el Mesías judío que viene ni siquiera es verdadero en sus mismos escritos. La misma Torah tiene la prohibición de mencionar esas dos profecías. Si quieren saberlas, pues ahí me escriben en los comentarios para decirles qué profecías son, que jamás, jamás se van a volver a cumplir en ningún nombre, por más que lo hagan, y que solamente Jesucristo cumplió. Olvídense de todas las demás, dos profecías que se cumplieron en Jesucristo y que jamás se van a volver a cumplir. Todas esas profecías acerca del siervo sufriente se cumplieron en Jesucristo en el momento de la cruz. Desde que empezó su ministerio hasta el momento de la cruz, todas las profecías del siervo sufriente se cumplieron en Jesucristo. No quieren saber cuáles son, váyanse a ver el video de las profecías de Jesucristo cumplidas, las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo. Ahí lo tenemos también en el canal y lo tenemos aquí en Facebook para que vean cuáles son. Bueno, ¿cuál fue la otra cosa? Otra cosa que vino a hacer Jesucristo en ese momento con su muerte fue que se acabaron, cuando la frase consumado es que se acabaron todas las normas de la ley ceremonial. Con el Calvario de Cristo en la cruz, todos esos sacrificios, todos esos estatutos, todos esos mandamientos que se habían dado en Levítico, dejaron de tener vigencia. Ojo, no dejaron, ¿cómo decirles? Bueno, se los explico como abogado. En la abogacía hay dos términos. Una cosa es derogar y otra cosa es abrogar. Derogar es como que cambiarle el sentido a una ley. Es de decir, por ejemplo, vamos a suponer que la ley dice que el homicidio es privar de la vida a otro. No da géneros, no da nada. Simple y sencillamente la ley dice que el homicidio es privar de la vida a otro. En estos tiempos tan nefastos que estamos viviendo con todo el movimiento ese de, ¿cómo se llama? El LGTBTQW, no sé qué. Ellos quieren cambiar, de hecho ya lo lograron porque ahora ya se tipificó un delito como feminicidio, que es privar de la vida a una mujer. Es una tontería, ¿no? El homicidio es homicidio, no importa a quién se le haga. Pero bueno, eso es derogar una ley. Abrogar una ley es quitarla totalmente. Abrogar, por ejemplo, así como decimos, homicidio es el que priva de la vida a otro. En ese momento, cerré la ventana porque está pasando el del pan. Jesucristo lo dijo muy claro: yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a abrogarla. Pero la puso en puntos suspensivos. Él venía a darle un cumplimiento perfecto a la ley. Ya tenemos una clase respecto a la ley, para no meternos tanto en eso ahorita, sino que simplemente Jesucristo vino a abrogarla. No vino a abrogar la ley, no vino a quitar la ley, sino que se le diera un cumplimiento perfecto. Un ejemplo, hemos leído la ley del talión, ¿no? La del ojo por ojo. En el Antiguo Testamento dice: si tu enemigo te saca un ojo, tú tienes derecho de sacarle un ojo. Se malinterpretaba ya esa ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo no quitó el ojo por ojo. Escúchenme bien para que después no digan esto. No quitó el ojo por ojo. Pero ¿cuál es el cumplimiento perfecto? Sí, está bien. El mismo daño que te hizo, tú tienes derecho a hacérselo, pero para eso pongo jueces. Quien tiene que decidir cómo se tiene que resarcir ese daño es un juez, no eres tú. Por eso puse jueces. Por eso en Proverbios el Señor Jesús nos dice en su palabra, nos dice Dios, que a Él le encantan las balanzas justas. Siempre nos está repitiendo acerca de las balanzas, acerca de la medida justa, acerca de levantar falso testimonio. ¿Por qué? Porque ya el pueblo judío, si alguien mataba a un familiar, yo tenía todo el derecho de buscarlo y matarlo porque estaba cumpliendo con la ley. Pero era una mala interpretación, porque quien tenía que decidir cómo se tenía que resarcir ese daño era un juez, no nosotros mismos. Entonces, cuando Jesucristo vino a hacer el cumplimiento perfecto, pues Él es el juez de jueces. Él nos tenía que decir, o nos tiene que decir, cómo se le tiene que dar cumplimiento a esa ley.
¿Quieren comprender un poquito más este tema? Váyanse a leer todo el libro de Gálatas, o si no, váyanse a leer Hebreos capítulos 9 y 10. Ahí les va a estar explicando exactamente cómo debe de ser el cumplimiento de la ley. Cómo ya no estamos sujetos a la ley para seguir viviendo en la carne, porque la ley nada más nos mostraba qué tan pecadores éramos. Pero bueno, viene aquí lo más importante cuando dijo consumado es. Cuando el Señor Jesús dijo consumado es, la deuda que había sido contraída por la humanidad, la deuda que había sido contraída por el pecado de la humanidad, ese Cordero de Dios, como dice Juan 1:9, el que quita el pecado del mundo, completó la expiación de todos nuestros pecados, de todos mis pecados. Ajá, el sacrificio de Cristo nos reconcilió con Dios cuando Él pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Esa sangre que derramó Jesucristo, yo la tendría que yo la tendría que haber derramado, y ni aún así me alcanzaba para poder pagar todo lo que yo había ofendido a Dios. Ajá, todo lo que yo había ofendido a Dios no lo alcanzaba a pagar, aún y cuando yo me hubiera subido a esa cruz. No podía, tenía que ser alguien perfecto, tenía que ser alguien sin mancha, tenía que ser alguien que verdaderamente pudiera tener la perfección en sí siendo hombre. Y el único que vuelve a reunir todos esos requisitos vuelve a ser Jesucristo hombre. Entonces ahí el Señor Jesús pagó nuestra deuda, estaba pagando nuestra deuda. Consumado es todo lo que te debían todos estos cuates, los que estaban aquí, los que están aquí y los que estarán más adelante. Toda esa deuda yo ya te la pagué. Ahorita vamos a ver eso. Pero toda esa deuda, Padre, el Señor Jesucristo ya la pagó, ya la completó, ya no se debe nada. Ajá, no se debe nada. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Que estaba diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él y no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Ya los pecados se borraron, ya los pecados no existían. Jesucristo cargó con ellos, con su sangre lavó todos esos pecados que nosotros pudiéramos haber cometido, inclusive los que pudiéramos cometer más adelante, porque en este proceso de santificación no vamos a dejar de pecar. Si por ahí alguien les llega a decir que ya no peca, le dan un zape a donde le caiga, porque en esta vida jamás nadie va a poder dejar de pecar, aun y cuando seamos seguidores de Cristo. La única diferencia es que nosotros tenemos conciencia de que estamos pecando y tenemos que pedir perdón por ese pecado y arrepentirnos sinceramente de corazón y no volverlo a hacer. Ajá, y no volverlo a hacer. Eso es lo que verdaderamente pasa con el pecado que cometamos siendo ya hijos de Dios. Dice la palabra en la carta a los Romanos de Pablo, capítulo 8, versículos 1 al 3, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya, con ese versículo que hubiéramos puesto, con eso ya lo comprendíamos. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a leer los otros dos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la cárcel. Ok, la explicación. Cuando nosotros, esto es muy importante, aunque vamos a tener como dos clases acerca de la salvación, vamos a ir comprendiendo qué es la salvación. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo dijo consumado es, ya no podemos dejarnos engañar por el enemigo
diciendo, dice Pedro, hermosa es la ley que nos muestra lo pecadores que somos, imposibilitados por naturaleza a cumplir la ley. Ahí es donde Jesús demuestra su amor, que siendo perfecto, consumó su amor en la cruz. Qué hermoso es esto. Así es. Ajá. Como siempre, yo creo que el Pedrito, el Víctor, mi esposa, hackean mis apuntes y se adelantan siempre a lo que vamos a decir. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que Jesucristo está hablando por medio de ellos, que estamos teniendo una comprensión, que la palabra nos está redarguyendo, que la palabra está penetrando en todos y cada uno de los sentidos de nuestro ser, para que podamos comprenderla y nos pueda llevar a la conclusión que, por ejemplo, aquí nos puso Pedro, que por amor se subió a la cruz para que la ley, que solamente nos servía para darnos cuenta de los pecadores que somos, ya no tuviera efecto en nosotros. Ajá, que ya fuéramos salvos simplemente por la gracia de Dios. Lo dice aquí en Romanos, ¿no? Ya no hay ninguna condenación. Por eso les decía que aquel pseudo pastor, pseudo maestro, pseudo profeta, pseudo evangelista, pseudo no sé qué, que les diga que la salvación se pierde, denle un zape bien puesto, porque la salvación no se pierde. Ojo, esos cuates no han leído Santiago, donde dice, no te confundas, la salvación no se pierde, pero tú tampoco nunca has sido cristiano. Esa es la diferencia cuando nosotros tenemos dudas acerca de nuestra salvación. Ajá, la salvación, cuando tú ya eres salvo, cuando tú ya eres hijo de Dios, cuando tú ya recibiste a Cristo, tú no tienes que tener ninguna duda acerca de tu salvación. Claro, tienes que tener un arrepentimiento sincero y tienes que dejar que Cristo gobierne tu vida. Si no, de otra manera, tú vas a seguir estando en el trono. Váyanse a ver el plan de salvación, la última lámina, para nosotros los que ya somos cristianos, que según estamos haciendo la voluntad de Dios y nada más estamos haciendo nuestra voluntad. Ajá, ¿qué pasa con eso? Ya no hay condenación, ya somos salvos. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando estás convencido, cuando ya creíste, cuando ya confesaste, cuando ya te arrepentiste sinceramente, tú ya no tienes que tener ninguna duda de tu salvación. ninguna duda acerca de tu salvación. Tú ya eres salvo por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, dice Efesios 1:12. Todos nosotros ya somos salvos, ya no tenemos que tener ninguna duda. Ay, Dios mío, es que el día de hoy le puse unas patadas a un taxista que se me cerró, ¿no? Para todos aquellos que manejamos. Tienes que pedir perdón y no volver a golpear a ningún taxista. Esa es la gran diferencia. Digo, es un mal ejemplo, no quiere decir que yo ande golpeando taxistas, ¿no? Todavía lo hacía ya en mis inicios del cristianismo, pero ahorita ya no. Espero que ya no. Pero entonces eso tenemos que hacerlo. Tenemos que estar convencidos de que ya no tengo condenación. Ajá, para los que están en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. La ley nada más nos sirve, como dice el buen Pedro, para darnos cuenta de lo pecadores que somos. Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento donde nos dicen, estás fallando en esto, estás fallando en esto, estás fallando en esto, estás fallando en esto. Dice Moisés, dice Dios, no pueden cumplir con 10 mandamientos, con 613 les voy a dar 10. No harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. El primero amarás a Dios, ya, el primero no lo cumplimos, se acabó. Ya no pudimos cumplir con 10. Viene Jesucristo a dar el cumplimiento perfecto, la manera de cumplir perfectamente con la ley, y nos da 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo, y no lo podemos cumplir. Ajá. Dios lo sabe, por eso dice, ya no hay condenación. Juanito, yo sé que eres un pecador irredento, cochino, mugroso, pero sé que no lo haces, no te deleitas en el pecado. Para ti no hay condenación, nada más no te pases de vivo. Ajá. Ok, dice el otro punto. Se llevó a cabo el designio y mandamiento de Dios Padre. Todos los sufrimientos, todo el tormento, toda la tortura que sufrió Cristo y que soportó y sufrió y que recibió, fueron para que se llevara a buen término la culminación de la obra de la redención de la humanidad perdida. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Jesucristo
sabía lo que venía. Me voy a adelantar un poquito. Jesucristo sabía lo que venía. Ajá, creo que está en la siguiente lámina, a ver, para no adelantarnos. No, esa está cuando dice Jesucristo que entregó el Espíritu. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Nosotros estábamos condenados, toda la humanidad estaba condenada, toda. De hecho, sigue condenada la humanidad. Ajá, solamente había una manera de que nosotros pudiéramos ser redimidos ante Dios. La palabra redención viene de redimir. Ajá, redimir, ¿qué significa? Redimir en tiempos de Jesucristo era cuando alguien compraba un esclavo. Entonces Jesucristo, con su sangre, nos compró de la esclavitud del pecado para ahora ser esclavos de Cristo. Por eso hay temas un poquito muy difíciles de comprender, pero eso que luego nos enseñan acerca de que existe libre albedrío, en realidad no existe libre albedrío. Cuando tú te conviertes a Cristo, dejas de ser esclavo del pecado para convertirte en esclavo de Jesucristo. La única diferencia es quién es el amo. Cuando nosotros dejamos que el pecado se convierta en nuestro amo, en nuestro ayo, en nuestro ídolo, pues por eso nos va como nos va. Por eso al final de nuestra vida tenemos una condenación eterna. Pero cuando nosotros dejamos que Jesucristo sea nuestro amo en nuestra vida, se van a dar cuenta de un cambio de vida distinto, un cambio de vida diferente. No es un amo que te va a pasar pegándote, mandándote. Todo lo que va a hacer es para bien, todo lo que va a hacer es para bien en tu vida. La esclavitud hacia Cristo es increíblemente hermosa. Aquí otra vez volvemos a derribar alguno que otro mito acerca de personas que dicen, es que yo soy apóstol, es que yo soy pastor, es que yo soy profeta. Lo que pasa es que eres un necio que no has leído bien la palabra de Dios, porque Dios lo único que tiene son siervos. Ajá. Los únicos apóstoles que existieron fue en el tiempo de Jesucristo. Si quieres ser apóstol, apóstol significa nada más mensajero, es llevar la palabra. Si los pseudopastores que se dicen pastores, que dicen que son pastores, realmente leyeran la palabra de Dios y se dieran cuenta de los requisitos que Dios exige para ser pastor, me cae que los cuates se meterían abajo de su cama en la recámara para que Dios no los encontrara y les pidiera que pagaran la mentira que le han estado enseñando sus congregaciones. Ojo, no estoy hablando de los pastores, en general hay ciertos pastores que sí, estos cuates sí, es más, te acercas a ellos y respiras santidad, ¿no? ¿Te acuerdas de este Alfredo Guerrero, Pedrito? Yo me acercaba a él y hasta sentía así como que me pasaba tantito de su santidad, ¿no? Así de santidad, que él ya caminaba en el camino del Señor derechito, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de tratarlo personalmente. Híjole, qué paz te transmitía, ¿no? Y él sí era un pastor, pero hay pastores que lo único que te piden es dinero, que lo único que te dan son cositas buenas, que nunca te confrontan con tu pecado. El profeta ya no existe. El profeta es decir la palabra, nada más. En ese caso, ¿cómo no? Claro que sí, dice el Pedrito. Esa profecía que muchos dicen, es que yo soy el profeta del Señor. Lo que pasa es que es un profeta pero de Satanás, porque la profecía ya se acabó. El Señor, Dios ya dijo, todo lo que tenía que decir se dijo en la palabra de Dios. No la lees, por eso dices que eres profeta, pero en realidad un profeta como tal en los tiempos del Antiguo Testamento ya no lo hay. Por eso, aguas, señores, cuando reciban alguna clase, cuando reciban alguna predicación de una persona que se diga profeta, porque no es un profeta del Señor. Hay excepciones, ya vayan a estudiar también, tengo un video ahí que se llama Falsos Profetas, vayan a verlo para que se enteren cómo van a identificar a un falso profeta, aunque si leemos la palabra de Dios, Él nos dice cómo identificar a un falso profeta. Ajá, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Jesucristo, el quinto punto, no le quise poner números porque no me acordaba, pero dice el quinto punto, o la quinta consecuencia de la frase consumado es, dice, Jesucristo obtuvo una victoria sobre Satanás. Ajá. Génesis 3:15, y tú aplastarás su cabeza y tú le morderás en el talón. ¿A quién se estaba refiriendo? Obviamente
a que Satanás ya es un enemigo vencido. Ustedes no le tengan miedo a Satanás, no les puede hacer nada, lo único que puede hacerles es estarles soplando en el oído que hagan cosas malas. Es un enemigo vencido. Él sabe que es un enemigo vencido, pero no se quiere pudrir solo en el infierno. Quiere que en la creación de Dios, la obra maestra de Dios, lo esté con él acompañando. Esa va a ser la venganza más grande de Satanás, engañar al mundo para que no se pudra solo en el infierno. Pero Jesucristo ya obtuvo una victoria sobre él. Génesis 3:15, lo que le acabo de decir, le aplastarás la cabeza y él te herirá en el talón. Obtuvo una victoria, una increíble victoria sobre el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No? Se acabó. Te quitó el pecado, te quitó todo aquello con lo cual no podías estar en la presencia de Dios. Te la quitó para que tú ya pudieras entrar a la presencia de Dios, para que ya pudieras estar sobre de Él. Tuvo una victoria sobre la muerte. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 25. Todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Simple y sencillamente. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú confiesas a Jesucristo, cuando tú le entregas tu vida, tú ya no tienes que tener miedo a dónde te vas a ir. No tienes que tener absolutamente ninguna duda a dónde te vas a ir. Tú te vas a ir al cielo donde mora Dios, a donde está Dios, donde está el trono de Dios. Ese es tu destino. Jesucristo nos dice, a donde yo voy les voy a preparar morada no color, o sea, les voy a preparar una vivienda para que ustedes lleguen ahí, y ahí estén conmigo. Todos aquellos que tienen duda acerca de su salvación, todos aquellos que les dicen, no, es que si te portas bien, si te vas a ir al cielo, pero si te portas mal, te vas a ir al infierno, no, es que yo no creo en cielo y en infierno, es más, yo no creo en nada, ¿no? Para ellos, desgraciadamente, nunca van a perder su vida en este mundo, pero cuando sea la vida eterna, desgraciadamente los vamos a ver siendo consumidos en el lago de fuego y azufre. Bueno, no los vamos a ver porque hay un gran abismo que nos separa. Nosotros vamos a estarnos pasando todo el tiempo alabando a Dios, conociendo a Dios, sirviendo a Dios. Creo que no hay nada más maravilloso que él. Obtuvo un pecado sobre el sufrimiento. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33? En este mundo ustedes van a tener aflicción, así, pero confíen, yo he vencido al mundo. Imagínense nada más, todo ese sufrimiento que pasamos en esta vida. Los que nos ven de este lado han de decir, ay, se ve re bien alimentado, el cuate ese loco que nos predica en Facebook, ¿no? O mírenlo, se ve que no le hace falta nada. Si ustedes sabieran todo el caudal de cosas que traemos nosotros a veces, los que estamos parados de este lado, dando las conferencias, dando clases, dando sesiones, a veces, yo se los he dicho, a veces ni siquiera quiero hablar, quisiera estar dormido, quisiera estar buscando solución a mis problemas. Pero ¿qué pasa? Yo confío en Jesucristo, yo le he entregado mi vida a Jesucristo. Y sé que todos estos sufrimientos que padecemos todos, no son más que una ilusión comparada a la vida eterna que vamos a tener allá. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro triunfo, esa es nuestra meta. Todo lo que yo pudiera pasar aquí no me importa. ¿Por qué? Porque sé la recompensa que voy a obtener allá arriba. Ni siquiera me preocupa que cuál de las 5 coronas me va a dar Jesucristo. Yo no estoy buscando un premio. Yo estoy buscando agradar a Jesucristo, agradar a Dios, tan solo por el hecho de dejarme vivir en su morada. Pero además tuvo una victoria sobre la angustia. Dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 20, que todas nuestras angustias se convertirán en gozo. Imagínense eso. Aquí a veces nos la pasamos tronándonos los dedos porque la economía no nos alcanza, porque estamos enfermos, porque nos faltó esto, porque no tenemos aquello. A veces estamos tristes, perdemos un familiar, perdimos a alguien muy querido. A veces estamos tristes por eso. Hay mucha persona que en estos tiempos está deprimido, está afligido, está triste. ¿Por qué? No tienen a Cristo. Si de verdad comprendieran ellos el significado de tener a Cristo en tu vida, se darían cuenta que es una tontería el decir que no tenemos a Cristo, que somos tristes.
Sí, yo sé, es válido en algunos momentos que te sientas triste. Tenemos un cuerpo finito y carnal que tenemos que pasar por todo ese sufrimiento, por todas esas angustias, por todas esas tristezas. Lo único que tenemos que pensar es en lo que nos espera allá arriba. Ajá. Ok. Consumado es, nos reconcilió con Dios, nos justificó con Dios, nos redimió con Dios, nos santificó con Dios y nos hizo merecedores de la gracia de Dios, de la salvación eterna de nuestras almas. Oh, aquí viene el punto fino. Esa salvación eterna no es para todos, así no dice bien mi dedo, no es para todos, solo para aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor y que crean en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué dice Romanos 10, versículos 9 al 10? Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ajá. Entonces, todo esto que sufrió Jesucristo, todas estas frases que lleva Jesucristo, solamente se van a aplicar para todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor y que crean que Dios lo levantó de los muertos. De hecho, el próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a tener la clase acerca de la resurrección de Cristo. Ajá, vamos a ver la resurrección de Cristo, cómo es comprobable la resurrección de Cristo, cómo es verdad. Vamos a presentar evidencias, pruebas y argumentos para que no tengan duda acerca de que la resurrección de Cristo es verdad. Entonces, consumado es. Todo lo que le mandó a hacer el Padre a Jesucristo lo cumplió y lo cumplió entera y perfectamente. No hubo nada así, ay Señor, perdón, es que se me olvidó. No. Todo lo que el Señor, todo lo que Dios Padre le encomendó a Jesucristo que hiciera en esta tierra, todo se consumó. Y eso da pie a que pasamos a la siguiente lámina. La palabra de entrega. La palabra de entrega. Ok, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 46. Dice, entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ajá, hijo, ¿quién sabe qué pasó aquí? Ah, no, sí, perdón ustedes, estaba yo, se me había borrado un momento, perdón. Padre, en tus manos encomiendo el espíritu, encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. La palabra expiró significa morir. Exhaló su último aliento. Ok, ¿qué significa esta frase? Lo primero y más importante que tenemos que entender de esta última frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es que no existió, no existe, no existirá alguien o algo que pueda matar a Jesucristo. No lo hay. Nadie puede decir matamos a Jesucristo. Ni los judíos pueden decir matamos a Jesucristo. Tal vez ellos lo condenaron. Tal vez ellos lo entregaron a muerte, pero ellos no lo mataron. No lo mató el tormento. No lo mató ningún soldado romano. No lo mató el sufrimiento. Cuando estaba en la cruz, otra vez vamos a dar un poquito de historia. Ya ven que les platiqué la sesión pasada que era un castigo que primeramente se pensó para los esclavos, después Roma lo dijo, no, pues está bien chido para matar a estos cuates, Roma se lo apropió, pero una de las cosas que había en la cruz, y se las expliqué en el Calvario de Cristo, es que cuando algún prisionero, algún reo de muerte que estaba colgado en la cruz, tardaba en morir o estaba sufriendo mucho, los que llegaban ahí a la cruz a ser clavados en la cruz, para cortar el sufrimiento había dos cosas: para ver que Roma era misericordioso o porque tenían otras cosas que ir a hacer. Agarraban una lanza que en la esquina opuesta a la punta tenía una bola de hierro, no era un mazo, era una lanza que tenía una bola de hierro, pero así grande, no más grande que un puño cerrado. Y esa bola de hierro, con esa bola de hierro,
le pegaban en las piernas a los reos, les quebraban las piernas, no crean que a lo mejor era la primera, ¿no? O sea, había soldados novatos que decían, ay, me equivoqué y le di en donde no era, ¿no? En la cadera, déjenme, le doy otros 20 para ver si le atino. Les rompían las piernas. ¿Qué pasaba con las piernas? Miren, vayan a ver la explicación médica allá en el Calvario de Cristo, en el video del Calvario de Cristo. Pero cuando ellos estaban colgados, para poder respirar, se tenían que empujar con las piernas. Porque la muerte en la cruz era tormentosa, pero la muerte médica era a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. O sea, ya no podían respirar y eso originaba que les diera un ataque cardíaco. Entonces, para que ya no pudieran respirar los que estaban ahí clavados, les rompían las piernas porque así ya no se podían empujar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en menos de 10 minutos venía la muerte y algunos anhelaban la muerte. Ajá. A los dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo, es muy probable, aunque la palabra no lo dice, es muy probable que a ellos sí se les rompieron las piernas. Pero en Jesucristo, una de las profecías en Salmos dice que a él no fue roto ningún hueso suyo, que quiere decir que a Jesucristo no le rompieron ni un hueso. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice el versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No, otra vez, no hay nadie, no hubo nadie, no existirá nadie, alguien, algo que pudiera matar a Jesucristo. Nadie. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo entregó su espíritu. ¿Sí? Fue una de las grandes victorias de Jesucristo. Casi yo me imagino a Jesucristo cuando entregó el Espíritu. Digo, no es así, no vayan a pensar que así dice la palabra, no, digo, yo de payaso estoy diciendo que Jesucristo le estaba diciendo, tenga, no pudieron matarme a pesar de todo lo que me hicieron. A pesar de todo lo que me hicieron, sus cosas no me pudieron matar, ni podrán, jamás nadie. Ajá. Eso es lo primero que tenemos que entender, que nadie mató a Jesucristo, lo atormentaron, lo subieron a la cruz por mandato de Poncio, por mandato de los judíos, por presión de los judíos, pero hasta el momento de que les iban a quebrar las piernas, nadie pudo acabar con la vida de Jesucristo, aún siendo humano. Él mismo lo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te lo doy. ¿Por qué? Porque tengo poder para quitar mi vida. Tengo poder para poner mi vida, para quitar mi vida y para volverla a poner. ¿Por qué? Porque iba a resucitar. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Ajá. ¿Qué pasó cuando Cristo entregó el Espíritu? ¿Qué pasó en el momento de que expiró? Si nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos del 51 al 54, independientemente de todo lo que estaba pasando, porque Jesucristo vamos a suponer que murió por ahí de las 3, 4 de la tarde, la hora sexta, pero dice que desde la hora tercera la tierra estaba en tinieblas. No es tinieblas así que no se pudiera ver nada, sino que las nubes habían ocultado la luz del sol. Por ahí Matthew Henry dice que, no, perdón, no es Matthew Henry, es Michael, no recuerdo quién es ahorita. Él dice que le fue negada inclusive la luz del sol a Jesucristo, porque en Apocalipsis Dios es el sol, por así decirlo. Entonces en ese momento cuando Jesucristo estaba, lo vimos en la sesión pasada, cuando estaba alejado de la presencia del Padre, se le negó hasta la luz. Ajá. Pero vamos a ver qué pasó cuando Cristo murió, cuando Cristo entregó el Espíritu. Dice el versículo 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ok, vamos a analizar eso primero. Si ustedes han leído el libro de Éxodo, capítulos 25 en adelante, se van a dar cuenta que ahí vienen las indicaciones de cómo se debe de construir el templo del Señor. Todavía tengo tiempo. ¿Cómo se debe de construir el templo del Señor? Y me lo harás así, 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 con estas telas, de estas medidas y todo esto. ¿Quieren saber cómo ha sido? Vayan y lean Éxodo del 25 en adelante, pero les voy a dar una pequeña muestra. La tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina, No era cualquier cortina, no era una cortina como las que ponemos en nuestras ventanas o una cortina de hierro de esas que cuidan los negocios, no. Era una cortina
de aproximadamente 4 pulgadas de espesor, 4 pulgadas, no centímetros, 4 pulgadas. Era más gruesa que una, no sé si alguno de ustedes recuerde que, y yo ya estoy cascarita, que teníamos una sección amarilla antes, cuando nos ponían el teléfono en la casa o cada año pasaba la compañía de teléfonos y nos entregaba una sección amarilla. Ajá. Pues la cortina era más gruesa que la sección amarilla. Ajá. La cortina era más gruesa que la sección amarilla. Para empezar, ¿cuánto medía esa cortina? Aproximadamente medía 30 por 18 metros. 30 por 18 metros. Ajá, allá, si ustedes ven la Reina Valera 1960 hacia atrás, ahí habla de codos, habla de pies. Si leen las versiones del 95, no, perdón, sí, del 95 en adelante, ahí ya les dan las medidas en metros, en centímetros. Entonces, estamos hablando de una cortina de 4 metros, de 4 pulgadas de ancho por 30, 18 metros, que era lo que medía la cortina. También ahí en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico dice quiénes construyeron esa cortina y quiénes eran los encargados de cargar esa cortina. No era un solo hombre, era toda una tribu la que estaba dedicada a cargar esa cortina. Y una tribu estoy hablando, no recuerdo en el censo cuántos levitas eran, pero eran un montón. Estamos hablando de más de 12,000, creo, levitas. Y toda esa tribu estaba dedicada a conservar las cosas del templo y a cargar el templo. Estamos hablando que era una cortina que probablemente era manipulada entre 30 hombres. La palabra dice que se rasgó de arriba hacia abajo, para que no hubiera duda de qué cosa. ¿Qué pasó cuando Jesucristo entregó el Espíritu? Nos dio el acceso a estar a la presencia de Dios. Ya no necesitábamos que el sumo sacerdote entrara una vez al año a pedir perdón por nuestros pecados, el famoso Yom Kippur. Ahora, desde la muerte de Jesucristo, desde que Jesucristo entregó el Espíritu, tenemos acceso directo a la comunión del Padre. No necesitamos a una persona que diga, yo soy el mediador entre Dios y el Padre. Porque por ahí hay una persona líder de muchos millones de millones que dice, yo soy el chido, o sea, yo los perdono, yo los puedo llevar con Dios, yo hablo, Dios habla conmigo y es un mentiroso. Ajá. Por ahí acabo de leer una iglesia llamada, ¿cómo se llama esta iglesia? Es una iglesia de un movimiento sionista femenino, Hadassah. Hay una iglesia llamada Hadassah, sí se llama, y créanme, esto lo pueden verificar en la red social de esa iglesia, donde dice que son los únicos autorizados por Dios para la profecía en este mundo. Ojo, ojo, los únicos intercesores de Dios para dar la profecía a este mundo. Por eso les digo, aguas con los falsos pastores, falsos maestros, falsos iglesias, que hay un montón de ellas ahorita mismo. Vayan a verla a su página de Facebook, vayan a buscarla en redes sociales, a la iglesia Hadassah, significa Esther. Ajá. ¿Por qué? Porque su mismo fundamento que se inició en Estados Unidos dice que es un movimiento femenino sionista. Ajá. Y la iglesia que tienen aquí en México, Hadassah, dicen ellos, así lo dicen, yo no estoy diciendo mentiras, no, quítenme los icónicos, bórrenlo de sus redes sociales, ¿no? Pero dice, somos los únicos intercesores de la palabra de Dios en este mundo. Nada más imagínense, ¿no? Todos los otros falsos profetas ya deberían ir a haber apedreado esa iglesia, pues, para que se avienten un tiro, ¿no? Para ver quién es el verdadero profeta. Además, perdón, y otra vez me van a odiar, es una iglesia liderada por mujeres. Hasta ahí lo dejo, Pedrito, ahí les explicas, ¿no? Entonces, no había quien pudiera romper ese velo, ya, se acabó. La muerte de Jesucristo nos dio acceso directo a la presencia de Dios. No necesitamos andar buscando a alguien que ore por nosotros, no necesitamos andar confesando nuestros pecados a una persona que probablemente tenga más pecados que nosotros.
No necesitamos elevar nuestras plegarias a ningún intercesor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando entregó el Espíritu, nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Dice, sigue diciendo el versículo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Imagínense, ¿no? Imagínense, la tierra tembló y las rocas se partieron. Es como si la creación misma estuviera gritando, estuviera clamando por la sangre de Jesucristo, en el sentido de ¿qué hicieron? La tierra misma, la creación misma estaba sintiendo en sus entrañas de así de que ¿qué hicieron? Mataron al autor de la vida, mataron al Mesías, mataron al Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que toda la creación se haya dado cuenta, menos ustedes? La creación estaba gritándoles. ¿Cómo puede ser posible? Si Dios detuvo ese temblor fue porque Jesucristo ya había orado por ellos con su primer frase de Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero aquí viene algo increíble, algo increíble. Dice el versículo 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. ¿Quiénes eran esos hombres santos? La palabra de Dios no nos dice quiénes eran. No nos dice quiénes eran esos hombres santos. Nada más dice que muchos de ellos se levantaron. No sé, no tengo respuesta. Yo no puedo decirles que era Moisés, que era Abraham, que era Isaac, que era Jacob, que era Noé. No lo sé. No lo sé, quizás sí, quizás no. Yo no me atrevo a decirle quiénes eran esos hombres santos. A lo mejor, no sé, no sé, no tengo idea quién era. Pero la palabra dice que muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Ajá. Dice el versículo 53, y salidos de los sepulcros, después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok, Jesucristo murió ese día, y hasta el día que resucitó, el famoso día de gloria, el famoso domingo de gloria, muchos los vieron, muchos los vieron. La palabra de Dios dice que muchos vieron esos hombres santos resucitados. Por eso les digo, ¿quiénes eran? La palabra no nos dice quiénes eran. Lo que sí nos dice, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, que eran hombres santos. Hombres santos. Ajá. Y en el versículo 54 también viene algo muy sorprendente. Dice, y cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Cuando Jesucristo acabó el Espíritu y estos cuates que estaban ahí viendo todos, por lo menos uno de ellos, el centurión que estaba ahí, se dio cuenta que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Quién era el centurión? Tampoco la palabra lo dice. Quizá los escritos rabínicos lo digan. No he leído nada acerca de quién es era este centurión. No he leído nada acerca de quién eran esos hombres santos. Ajá. No lo sé, no puedo darles una respuesta. Si alguien les da una respuesta, pues por favor avísenme quiénes eran ellos. Lo único que sé es que resucitaron, y cuando Jesucristo resucitó, muchos en la ciudad los vieron. Ajá. Yo jamás he tomado a Dios por mentiroso. Y si en su palabra me dice que muchos hombres santos resucitaron y que en la resurrección de Jesucristo también los vieron muchos, yo creo lo que dice la palabra. ¿Quiénes eran? Cuando estemos en el cielo les preguntamos, ahí van a ser despejadas todas nuestras dudas. Y que lo reconocieron. Imagínense un gentil, un romano, reconoció el señorío de Jesucristo y todos los demás no pudieron. Bueno, cuando Jesucristo entregó el Espíritu, él siempre supo que venía eso, siempre supo a lo que venía. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, yo he venido, dice ahí, yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir, ajá, y dar mi vida en rescate por muchos. Jesucristo ya lo sabía, Jesucristo ya lo sabía. Se aventó de 3 años de ministerio, pero él, desde el momento en que tuvo conciencia, desde el momento en que nació, él sabía a lo que venía. ¿Por qué? Porque dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 al 39, que yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Jesucristo siempre vino a eso.
Jesucristo siempre estuvo consciente de lo que le esperaba. Siempre vino a hacer lo que el Padre le había encomendado. Aguantó todo, aún y cuando a lo mejor tuvo un momento de flaqueza cuando estaba orando en Getsemaní, que le dijo a Dios, cuando empezó a sudar sangre, cuando lo vimos allá en el Calvario de Cristo, cuando empezó a sudar sangre, y dijo, híjoles, si quieres que pase de mí esta copa, ¿no? Pero Jesucristo dijo, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Imagínense nada más. Todos nosotros sabemos que ya somos salvos por gracia, todos. Y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de pedirle al Señor, de expresarle al Señor, que Padre, en mis manos encomiendo tu espíritu. No sabemos si nuestro fin va a ser rápido, no sabemos si nuestro fin va a ser lento, no sabemos cuándo va a ser, de qué manera va a ser. Lo único que sabemos es que ojalá tuviéramos oportunidad de entregarle a Dios nuestro espíritu. No importa, todos somos salvos, todos ya estamos con Dios. Lo que sí tenemos que entender es que ese Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, debe de ser en todo tiempo, no nada más al momento de nuestra muerte. Debe de ser en todo tiempo. Ajá. Hay veces que yo he visto hermanos en la fe que dicen, es que voy a una entrevista de trabajo, ¿no? Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu para que me vaya bien. Está haciendo una oración como quiera que sea, ¿no? Está confiando en Dios. Bueno, a lo mejor, como que no es la mejor manera, ¿no? Pero está confiando en Dios y eso es loable. Ok, vámonos, ay, perdón. Ando medio reseco de la garganta. Ojalá. Vimos 7 frases ayer y hoy, 7 frases de Jesucristo en la cruz. Cada una de esas frases tiene un mensaje profundo para nosotros. No solamente es el de que, ay, qué padre que lo dijo Jesucristo, ¿no? Y ahí lo dejamos. No, cada una de esas frases, primero que nada nos tiene que conmover el corazón, porque Jesucristo no las aventó al aire, las aventó desde una cruz cuando había sido atormentado y estaba clavado en un madero. Ajá, y eso que no nos metimos con lo que la palabra dice, que maldito es aquel que es colgado de un madero. Ajá, es increíble lo que aguantó, es increíble lo que soportó y es increíble lo que dijo estando en esa cruz. Ahora yo sé, otra vez les vuelvo a lanzar esa palabra. Yo no sé si ustedes estén convencidos, tengan la certeza de que son salvos. Yo no sé si ustedes estén convencidos o tengan la certeza de todo lo que Jesucristo dijo e hizo. Yo no sé si confíen en Él plenamente como la palabra nos enseña que deberíamos confiar. Yo lo único que les puedo decir es que yo le he entregado mi vida a Cristo. Absolutamente todo lo que tengo y lo que soy se lo he entregado, se lo he entregado a Cristo para que Él me enseñe a administrar. Yo sé que con mis fuerzas no puedo hacer absolutamente nada. Nada puedo hacer con mis fuerzas. Y todo lo que quiero hacer con mis fuerzas lo hago mal. Entonces yo confío en Jesucristo para que Él me enseñe y me muestre cómo se deben de hacer todas y cada una de las cosas que tenemos en nuestra vida. Ajá, la gran lección que nos tenemos que llevar es que debemos de confiar en Dios, que debemos de saber que somos salvos por ese calvario en la cruz, por esas frases en la cruz que Jesucristo, que nuestros pecados han sido limpiados, que nadie los engañe diciendo que no, tú nada más tienes el 60% de la salvación y la demás te la tienes que ganar portándote bien. No, salvo el día que recibiste a Jesucristo, salvo por toda la eternidad. Ajá, entonces todo eso que aprendimos, todo eso que escuchamos, lo tenemos que llevar a cabo por obra. Hoy vimos cómo consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos que hacerlo nuestro. Sabemos que Jesucristo consumó mi salvación con todo lo que sufrió. Y sabemos que nosotros tenemos que entregar nuestro espíritu al Señor siempre, en cualquier situación y en cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la palabra que nos diste, gracias por el amor inmenso que mostraste en esa cruz, librándome de mis pecados, de esa carga inmensa que tenía y que no podía soportar y no podía aguantar, Señor. Gracias por estar en mi vida. Hoy, Señor, hoy yo también te vuelvo a declarar y te vuelvo a entregar todo lo que tengo, todo lo que soy. Enséñame, Señor, a administrarlo. Todos los pobres dones y pobres talentos que pudiera yo tener, Señor, están a tu servicio.
mis habilidades humanas nada son si tú no estás en mi vida. Te alabo, te bendigo, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso y porque sé siempre vas a estar al lado mío. Perdóname cada vez que te haga sufrir con mi rebeldía, con cosas que no te agradan, Señor. Redargúyame, enséñame en qué estoy actuando mal siempre, Señor, para que pueda corregir mi actitud y ser cada día más como tú, Señor, porque esa es mi meta, intentar con todas mis fuerzas ser cada día más como tú. Gracias, Señor, por el trabajo que me das, por las bendiciones que hemos recibido el día de hoy, por los alimentos que hemos consumido. Gracias por alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nunca nos dejes, que bendigas el fruto del trabajo de nuestras manos, que nuestra canasta no esté vacía, Señor, sino que siempre esté llena conforme a tu voluntad. Y sobre todo, Señor, que sigas aceptando nuestra santificación diaria para poder llegar a ti, para estar en tu presencia dignos, Señor, estar dignos en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por todo esto y todo lo que ha de venir en el nombre de Jesucristo, y que tu Espíritu Santo nunca nos abandone. Toda la honra, todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza sean siempre para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, señores, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos en un ratito para la lectura diaria. Saludos y bendiciones.